¿Qué provecho tiene el hombre? Si él se esfuerza, si él trabaja, si él hace todo lo que puede, todo lo que está en su mano para darle valor precisamente a ese gran esfuerzo. Y el predicador nos dijo, ¿qué provecho hay? Y terminamos viendo, hermanos, en el capítulo 1, que no hay ningún provecho debajo del sol. Que todo esfuerzo, que todo afán por el trabajo, en realidad es completamente vano, no tiene sentido, es vacío. Y estábamos pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos dejado el capítulo 1, verso 1 al verso 11, con esta declaración del predicador? Nos hubiéramos regresado a casa y hubiéramos dicho, bueno, entonces todo esfuerzo y todo trabajo no vale la pena. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento, principalmente el Señor Jesús, le da una interpretación y una explicación a cuál es el verdadero sentido acerca del esfuerzo y por el trabajo. Y es que Él debía venir con algo nuevo. Y ese algo nuevo que trajo Jesús se llama el reino de Dios. El reino de Dios dentro de los corazones de las personas. Y el apóstol Pablo nos dio esa aplicación hace 8 días. Nos dice, bueno, hermanos, entonces vamos a sobreedificar sobre el fundamento que Jesucristo ha venido a poner. Él es el mismo fundamento. Y entonces depende de cada hermano y de cada hermana que sobreedifique sobre ese fundamento. Puede edificar piedras preciosas, puede poner piedras preciosas, pero también puede poner hojarascas. Depende de cómo ve él o ella el reino de Dios. Y ahora el predicador nos va a pasar a esta sección larga, y disculpen que sea larga, pero es necesario verlo así. Y él nos va a decir, vamos a buscar la felicidad. Vamos a buscar el placer debajo del sol. Vamos a ver qué logramos, vamos a ver qué resultado puede haber de nosotros al buscar la felicidad, al buscar el placer debajo del sol. Y él 4 veces nos va a llevar de la mano y nos va a decir, vamos juntos, quiero decirte, quiero hablarte. Quiero que tú veas cómo he analizado, cómo he buscado, cómo he estudiado, cómo he intentado encontrar el placer y la felicidad en estas 4 cosas. Y vamos a ver a qué conclusión va a llegar el predicador. Y a la conclusión que el predicador va a llegar, esa es la conclusión que nosotros debemos recibir y con el cual debemos quedarnos. Que Dios nos dé su gracia en esta mañana para poder entender esto. Estén orando en sus lugares, por favor, porque sí, es una sección larga, pero no podía cortarla, no podía dejarla incompleta, porque es necesario que lo veamos como un todo, de tal manera que nos vayamos a casa y que nos quedemos con esa aplicación que el Espíritu quiere traer a nuestras vidas. Voy a invitarte, por favor, que tengas abierta tu Biblia. Voy a estar usando Nueva Traducción Viviente, pero yo te pido que si tienes Reina Valera, tú estés analizando, comparando, por favor, las palabras en nuestro texto. Capítulo 1, verso 12 hasta el capítulo 2, verso 26. En busca de la felicidad. La primera sección, hermanos, el predicador nos va a decir que él va a usar la sabiduría para ver si la sabiduría le puede ayudar a él a encontrar la felicidad o encontrar el placer. Verso 12 hasta el verso 18. Vean lo que dice. Él se pone como ejemplo. Ya sea Salomón o ya sea alguien que lo haya escrito después, pero va a usar la figura, el personaje de Salomón. Dice, yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Vean el verso 13. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía debajo del sol. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Y es que esta palabra, hermanos, Reina Valera lo tiene como todo es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, en esta traducción, se acerca un poco más al original, donde dice, es como perseguir el viento. Trata de perseguir el viento. Trata de agarrar el viento. Trata de pesar el viento. Trata de tocar el viento, nunca podrás. Es algo vano, es una ilusión. Y vamos a estar viendo cómo se repite una y otra vez que nada tiene sentido o que todo es vanidad y es como perseguir el viento.
Ahora, él dice, yo como rey fui el hombre más sabio sobre esta tierra. Dios me dio sabiduría, Dios me dio entendimiento. Y me puse a usar la sabiduría, el entendimiento, para ver si esta sabiduría, al estudiar las cosas de este mundo, de esta tierra, intenté que esta sabiduría me ayudara a mí a encontrar el verdadero placer. Pero miren, hermanos, la sabiduría, en vez de darle una felicidad plena, como este predicador está buscando, miren a lo que concluyó. Miren por favor el verso 13. Me dediqué a buscar el entendimiento y investigar con sabiduría. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Creo que vean bien cómo arranca. El nombre de Dios casi no será mencionado en toda la sección, pero es interesante que lo encontramos a la entrada. Y de arranque el predicador nos está diciendo, Dios le ha dado a todo ser humano una vida difícil. Dice una existencia trágica. Es penoso, dice Reina Valera. Entonces miren, hermanos, miren cómo el predicador llega a esta conclusión en esta primera parte, donde él está buscando la felicidad usando la sabiduría, usando el entendimiento. Y él dice, lo que me llevó es a darme cuenta que Dios le ha dado una existencia trágica a todo ser humano. Y él va a usar dos proverbios. Y por ejemplo, vean el verso 15, el primer proverbio dice, lo que está mal no puede corregirse, o lo que está torcido no se puede enderezar, muy parecido a nuestro dicho mexicano. Dice la rama que nace torcida, trata de enderezarlo, no se va a poder. Y ese proverbio hebreo que está usando aquí el predicador dice, lo que está torcido no se puede enderezar, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. En otras palabras, hermanos, este mundo está completamente torcido y está completamente mal, que no se puede enderezar. Tú y yo no podemos enderezar a este mundo. Tú y yo no podemos corregir este mundo. Y en un momento vamos a entender, bajo la luz del Nuevo Testamento, cuál es nuestro trabajo en relación a esto. Pero me refiero, hermano, que debajo del sol, en forma natural, en forma normal, este mundo, número uno, Dios le ha dado una existencia trágica. Desde la caída, Génesis capítulo 3 en adelante, Dios dijo que este mundo no daría nada bueno y que solo produciría espinos y cardos. No habría nada bueno. Este mundo ha sido sentenciado por Dios mismo en su santidad por causa del pecado, por causa de la desobediencia de Adán y Eva en la creación. Por causa del pecado en este mundo, como decíamos hace 8 días, el mundo está entonces en completa tragedia, torcido, mal, no se puede enderezar, no se puede corregir. Entonces el ser humano, con toda su sabiduría y con toda su inteligencia, con todo su entendimiento, no podrá verdaderamente solucionar el problema terrible de este mundo. Lo torcido no podrá enderezarse. Entonces Dios nos está hablando, hermanos, que por más que nosotros oremos por nuestros gobiernos y nuestras autoridades, Dios los usará en su sabiduría y en su misericordia. Pero ningún ser humano con su propia sabiduría e inteligencia podrá enderezar lo que está torcido. Vean el proverbio nuevamente. Lo que está mal no puede corregirse, y lo que se ha perdido no puede recuperarse. Pero él insiste, hermanos. Él mismo nos ha dicho qué provecho puede tener el hombre si se afana con su trabajo. Pero vamos a insistir si encontramos algo bueno. Verso 16, me dije, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos. Así me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí que por experiencia que procurar esa cosa es como perseguir el viento. Nuevamente concluye. Él, por una segunda vez, él vuelve a insistir, aplicando sabiduría, a ver si en este mundo se puede encontrar la felicidad, se puede encontrar el placer, usando la sabiduría. Y vuelve a decir en el verso 17, es como perseguir el viento. Y lo va a rematar con un segundo proverbio. Verso 18. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Y yo me preguntaba cuando estaba preparando esto, hermanos,
Pues no que la sabiduría es el principio del temor de Jehová. No que la sabiduría es algo que puede ayudarnos a visualizar mejor el mundo. No que la sabiduría puede ser muy útil para muchas cosas, hermanos. Pero miren, aquí está concluyendo el predicador en el verso 18. Cuanto más sabiduría tengo, mayor es mi tristeza, mi desconsuelo. Y por más que yo aumente el conocimiento a mi vida, ese conocimiento solo me provocará más dolor. ¿Cómo podemos entender estas palabras sabias? ¿Cómo podemos entender este proverbio sabio, hermanos? Sencillo. Cuando tú aplicas sabiduría, cuando tú aplicas entendimiento, y tú buscas entender, tú buscas estudiar lo que está torcido en este mundo, lo que vas a darte cuenta es que simplemente es una tragedia. Y entre más profunda veas la tragedia, entre más estudies, entre más apliques sabiduría y entendimiento para ver los daños que ha hecho el pecado en este mundo, entre más te pones a estudiar, más profundo será tu dolor y más profundo será tu desconsuelo. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar nada bueno debajo del sol. Entonces él termina frustrado. ¿Se dan cuenta? Él termina frustrado. Él dice, entonces por más que yo busqué la felicidad y el placer al aplicar sabiduría, al estudiar este mundo, él dice, no, me di cuenta que todo es vanidad. Es como perseguir el viento. Es aflicción de espíritu. Entonces, en su primer búsqueda, en su primer análisis, al estar buscando la felicidad, hermanos, él se decepciona. Y muchas cosas le entran a la cabeza, igual a nosotros. Si usamos la sabiduría y la inteligencia y vemos los daños de este mundo, vamos a decir, ¿por qué? Porque hay pandemia, porque hay muchos terremotos, porque hay mucho cáncer. ¿Por qué el cáncer mata a unos y a otros no? ¿Por qué cuando hay terremotos destruyen las casas de varios y hay muchos que sus casas quedaron intactas? No pasó nada. ¿Por qué? O sea, este tipo de daño, hermanos, que hay en este mundo nos hace pensar, surgen miles de preguntas que buscamos responder y que no hay respuesta. Y nos quedamos con un desconsuelo, nos quedamos con un dolor, nos decepcionamos de la tragedia y el daño que hay en este mundo. Punto número 2. Ya él buscó la felicidad al aplicar sabiduría. Vamos a ver si ahora en el placer, él está decepcionado. Y él dice, bueno, voy a buscar la felicidad en los placeres. Y recuerden que él ha dicho, yo he tenido experiencia. Yo he sido el rey más sabio. Yo he aplicado más sabiduría que todos los reyes que han estado antes de mí. Y miren el tipo de vida que nos va a pintar el predicador cuando fue rey. Él sigue buscando el placer. Entonces miren, hermanos, ¿qué va a encontrar aquí? Bueno, vean el capítulo 2, verso 1. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, miren a la conclusión que llega. Ni siquiera nos ha descrito, hermanos, cómo y en qué buscó estos placeres. Y miren a la conclusión que llega. Verso 2. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Está decepcionado el hombre, hermanos. Y él va a buscar el placer ahora, como decimos en México, en la tomadera, en el vino. Él dice, voy a dejar a un lado la sabiduría y voy a abrazar un rato la insensatez. Estoy decepcionado de la vida. No he encontrado nada bueno en la vida. Entonces dice él, probé la vida del vino. Verso 4 en adelante, es increíble para los que saben leer cuántas veces encontramos yo hice, para mí, yo. Esta sección, hermanos, está repleta
del yo quiero, del yo hago, del para mí, para mí, para mí. Vean el verso 4. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome, o sea, para mí, enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Antes del verso 1 al verso 3, hermanos, Él nos enseñó su palacio. Él nos encerró en su palacio. Él dijo, bueno, quiero tener fiesta seguido. Quiero tener una vida de placer. Voy a dedicarme al vino. A puertas cerradas, dentro de su palacio. Y una vez que pasó esto, verso 4, Él nos abre la puerta de su palacio y ahora nos saca a su jardín. Verso 4. Dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificando para mí enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tantos hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Saben qué hizo este predicador, hermanos? Él hizo una réplica del paraíso del Edén. Recuerden que el libro de Eclesiastés está lleno de un lenguaje de la creación. Y este es uno de ellos. Él dice, voy a hacer un paraíso para mí mismo. Quiero que este paraíso, quiero que mis obras hablen de mí, porque al final del día lo que busco es una satisfacción, es un placer y es una felicidad. Y Él así lo pinta, hermanos. Él creó un jardín hermoso, un paraíso. Construyó represas, agua para regar todo ese paraíso. Compró muchos esclavos. Compró mucha arte, hermanos. Compró a los mejores músicos. Probó en el sexo una y otra vez. Entonces, Él está buscando la felicidad a toda costa. Él está buscando una réplica del paraíso del libro de Génesis. Y está probando de todo. Repito, con el arte, con miles de esclavos, con la música, con el sexo. Este hombre no deja de probar todo. Vean lo que dice al final del verso 8. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Un hombre normal que busca ser feliz. Un hombre que busca el placer. Yo lo hice. Verso 9. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué a ningún placer. Miren esto, hermanos. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de todo mi labor. Verso 11. Llega a una conclusión en su segunda búsqueda. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Ya sea aquí dentro de la iglesia o tal vez alguien en el Facebook, hermanos. Piensen en esto. El predicador lo ha experimentado todo, lo ha vivido todo. Él dice, he probado de todo. He probado todo aquello que supuestamente produce algún tipo de placer. Pero me doy cuenta que es mentira. Me doy cuenta que todo es vanidad. Y me doy cuenta que es como perseguir al viento. Hermanos, esto impresiona.
¿cómo le hiciéramos para creer las palabras del predicador? Para todos aquellos que se la viven diariamente buscando ser felices de esta manera. Para todos aquellos hermanos que se preparan enormemente para tratar de tener una mente sabia, de tener una mente inteligente, entendida, apta, y buscar ser feliz de esta manera, y de ahorrar su dinero, y de tratar de comprar aquello que piensa que le hará feliz. Pero miren a lo que concluye: todo es vanidad y es como perseguir al viento. Segunda búsqueda, entonces, hermanos, se vuelve a decepcionar. Ni siquiera teniendo mucha sabiduría encontró la felicidad. Y en segundo lugar, ni siquiera en los mejores placeres que este mundo puede añorar y desear, lo ha encontrado. Vamos a ver si en su tercer búsqueda sí, hermanos. Verso 12. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Porque ¿quién puede hacer esto mejor que yo, que soy el rey? Ahora, hermanos, él va a decir, bueno, voy a buscar la felicidad, sintiéndome bien, presumiendo que es mejor ser sabio a ser necio. Y miren el verso 13, dice, pensé, la sabiduría es mejor que lo necio, así como la luz es mejor que la oscuridad. Y empieza bien, hermanos, y nosotros estaríamos de acuerdo con él. Sí, el ser sabio es mucho mejor que ser necio. Verso 14, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio no, por no ser sabio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. No importa si eres sabio o eres necio, pero te espera el mismo destino. Ven el verso 15, los dos tienen que morir. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido. Pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que el necio en los días futuros. Los dos, tanto el sabio como el necio, serán olvidados. Ahora miren la conclusión, verso 17. Por lo tanto llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Y por tercera vez, es como perseguir el viento. Déjenme explicarles qué quiso decir el predicador aquí. No es que está despreciando el ser sabio, hermanos. O sea, la aplicación para nosotros en esta mañana no es, bueno, de nada sirve ser sabio. Total, y si eres sabio o eres necio, los dos les espera el mismo destino. No en este sentido. Lo que Salomón trata de decir, si debajo del sol, si en forma horizontal, tú piensas que es mejor ser sabio, por supuesto que va a haber algún tipo de ganancia y algún tipo de recompensa si tú te mantienes sabio debajo del sol. Pero tienes que entender esto, si te aferras solamente a eso, debes de entender que no importa cuán sabio seas y cuán en la luz estés, y que no importa el necio cuán en la oscuridad esté y cuán necio sea, pero tanto el sabio como el necio tienen un mismo destino. La muerte los va a sorprender. Y esto es lo que él trata de decir. Si tú te aferras a este tipo de vida, al simplemente ser sabio y a creerte mejor que el necio, debes entender que la muerte es el mismo destino que te espera a ti como sabio, pero también como al necio. Entonces, en tercer lugar, hermanos, él queda decepcionado. Él a toda cosa está buscando, está analizando todo, hermanos. Y por tercera vez, él queda decepcionado. Vamos a ver si la cuarta búsqueda o el cuarto análisis le va a traer un poco de calma y le va a hacer sentir tranquilo. Y es en cuanto a lo que él ha ganado, él ha logrado y él quiere dejar a aquellos que él quiere. En otras palabras, le llamaríamos herencia. Verso 18.
Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. O sea, ¿ven cómo empieza, hermanos? Tienen su sabor, sus palabras tienen un sabor de ya que. Él está pensando, él está razonando, él está diciendo, todo lo que tengo me ha costado. No entiendo bien cómo tengo que dejárselo a otros. ¿Sí lo ven? Verso 21. Dice, ¿cómo? Dice, luego tienen que dejar a otros lo que yo he ganado. Verso 19, perdón. ¿Y quién sabe si mis sucesores serán sabios o serán necios? En otras palabras, ¿quién me asegura a mí que aquellas personas a quienes yo les voy a dejar el fruto de mi trabajo lo van a aprovechar o no? ¿Lo van a valorar o no? ¿Quién me asegura a mí? Ellos se van a apoderar de todo lo que yo he conseguido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. Y dice él, ¡qué absurdo! No puedo entender cómo es que otras personas que simplemente van a recibir lo que a mí con tanto esfuerzo me ha costado. No puedo entender cómo es que ellos van a acabar todo. Lo van a gastar todo. Algo que ni les costó. Ellos nada más lo van a recibir. Al que le ha costado es a mí. Verso 20. Así que, decepcionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. En otras palabras, Salomón se regresa decepcionado y dice, caray. Entonces no ha tenido ningún chiste de todo el esfuerzo que le he puesto al conseguir lo que tengo. ¿Por qué? Porque no me lo voy a llevar. Tengo que dejárselo a otros. ¿Quién me asegura a mí que esos otros van a ser sabios o necios en cuanto a lo que yo les voy a dejar? Verso 21. Algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejar el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido y es una gran tragedia. Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Ahí les hablan, hermanos. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Todo es vanidad. Creo que esta es una palabra para los que son esclavos del trabajo. Tanto trabajo no te da paz. Tanto trabajo, dice él, es una esclavitud. No puedes dormir por causa de eso. No tiene sentido. Es una gran tragedia. ¿Qué gana la gente con tanto esfuerzo y con tanta preocupación en esta vida? Y ahí encaja ese dicho, ¿no, hermanos? Nadie sabe para quién trabaja. El Salmo 39 dice algo parecido. Señor, enséñame a ver mis días cuán cortos son. Dice, porque todo esfuerzo que nosotros hagamos en esta tierra no vale nada. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos, un día vamos a tener que dejarlo para que otros simplemente lo reciban. En otras palabras, si nos damos cuenta, toda nuestra vida hemos estado trabajando más de la cuenta, como el predicador lo está describiendo. Simplemente para nada. Simplemente para que otras personas lo reciban y lo malgasten. Y es como concluye el predicador. Esto es absurdo. Si tú pensabas que la felicidad lo encontrabas trabajando mucho, amontonando mucho, para que tú tengas que dejar una buena herencia a los tuyos, el predicador dice, si te pasas de la raya, esto es vanidad. Y es como perseguir al viento. 4 análisis, 4 búsquedas. Número 1, en la sabiduría. Número 2, en los placeres. Número 3, en las ventajas de ser más sabios que necios. Y número 4, en el trabajo para herencia. Ninguna de esas 4 búsquedas, hermanos, ha traído la verdadera felicidad y placer al predicador.
Y Él quiere terminar dejando una conclusión para todos nosotros en esta mañana. Vean por favor el verso 24 al 26. Mucho cuidado y con mucha atención vean sus Biblias. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida. No hay nada mejor que encontrar la satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Y es aquí donde quiero detenerme un momento. ¿Cómo abrió el predicador, hermanos? Capítulo 1, versos 12 y 13. Recuerden que les dije que esta es una sección larga y que no encontraríamos el nombre de Dios en el contenido o en el desarrollo de esa sección larga. ¿Dónde encontraríamos el nombre de Dios, hermanos? Cuando empieza, pero también cuando va a terminar. ¿Cómo menciona a Dios cuando empieza? Con el verbo dar. Y allá, cuando empieza, el predicador nos dijo que Dios le ha dado al hombre una existencia trágica. En otras palabras, si tú quieres ver la vida de forma horizontal en esta tierra produce espinos y cardos. Y nada de lo que se hace debajo del sol es bueno. Todo es vanidad. Y es como perseguir al viento. Y no es que Dios en su maldad da este tipo de vida a todos los seres humanos. No. Es por causa del pecado en el mundo. Génesis 3. Es por causa de que Dios sentenció a este mundo el trabajo, los hombres. Es por causa del pecado que todo está torcido y descompuesto, decíamos al principio. Entonces no es que Dios ha dado a propósito, es el hombre quien escogió este tipo de vida. Y que Dios tuvo que sentenciar la tierra junto con los hombres. Pero miren cómo cierra el predicador, hermanos. Nuevamente, te voy a pedir que lo disfrutes. Verso 24. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Me di cuenta de que estos placeres vienen de la mano de Dios. Ahora, quiero que compares estas dos cosas en esta mañana, hermano. Por un lado, Dios ha dado a todo el mundo una existencia trágica. Pero de repente, en el cierre de su argumento, el predicador nos dice, pero también Dios ha dado un tipo de placer a ciertas personas. Vamos a ver quiénes son estas personas. Verso 25. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría. Ahora sí, aquí está este grupo de personas especial. ¿Quiénes son este grupo de personas? A quienes agradan a Dios. Esta es la clave, amados hermanos. Si no entendiste gran parte de la presentación de sus argumentos cuando él estuvo buscando por aquí y por allá la felicidad, con que entiendas esto, creo que te va a ayudar. En forma general, por causa del pecado y porque Dios es completamente santo, Dios ha respondido dando una existencia trágica a todo ser humano por causa del pecado. Pero en su gracia y en su misericordia, también Él a un grupo de personas, Él ha querido dar ciertos placeres. El problema, hermanos, es que cuando nosotros escuchamos la palabra placer, nosotros nos vamos inmediatamente a lo que el predicador nos ha descrito, lo que ha probado. Cada vez que nosotros viene a nuestra mente la palabra placer, nosotros inmediatamente lo relacionamos con el dinero, con la música, con el arte, con tener mucho, con vivir en un paraíso, con el sexo. Es ahí donde nosotros relacionamos lo que es placer. Pero Dios nos quiere enseñar en esta mañana que Él en su gracia y en su misericordia también quiere responder dando
Otro verbo importante. Dando otro tipo de placer. ¿Cuáles son, hermanos? Disfrutar la comida, disfrutar la bebida y disfrutar el trabajo. ¿Por qué querría Dios darnos estos placeres, hermanos? Vean lo que leímos al final del verso 25. Porque estas personas agradan a Dios, le buscan, lo valoran, le agradecen. Pero si un pecador se enriquece, escuchen eso, Dios le quita las riquezas y nuevamente, y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento por cuarta vez. No he encontrado pensamientos y palabras más sabias que la del predicador en esta mañana, hermanos. Piensen en esto. Puede ser que nosotros hemos estado buscando la felicidad en otra parte. Puede ser que nuestra felicidad ha estado siempre frente a nosotros y no habíamos visto. Y también tienes que entender que si tú quieres ser feliz en esta mañana, en el lado de Dios, ahora en forma vertical, viendo a Dios, tienes que entender que es una dádiva y que es un regalo que Dios te da. Y Dios te la da precisamente porque hay una correspondencia. Dios te da sus favores, Dios te da sus regalos. Dios te da la felicidad porque también tú tienes una vida de estar buscando a Dios, de estar valorando a Dios, de estar agradeciendo a Dios. Tienes que entender que es una relación esto. Tú le das la gloria a Dios, tú le das el valor a Dios, tú le das la gratitud a Dios y Él en su gracia responde dándote felicidad en las cosas más sencillas de esta vida, como son la comida, la bebida y el trabajo. Amén. Vamos al Nuevo Testamento. Vamos a ver de qué manera Jesús nos ayuda a entender justo esto que estamos viendo aquí, hermanos. En el Sermón del Monte, Jesús, en Mateo capítulo 6, Él enseñó a orar a sus discípulos. Pero antes de que les enseñara, Él les dijo, oigan, no vayan a ser como los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Dios. Para nosotros sería aquellos inconversos. No vayan a orar como ellos. Si quieren orar, yo les voy a dar un modelo. Y Él empieza a enseñarles. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Y luego Él dice estas palabras. El pan, ayúdenme hermanos. ¿El pan qué? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es mañana. No es una preocupación, ni una desesperación o un afán por el día de mañana. Es hoy. Sé feliz con lo que Dios te da el día de hoy. Sé feliz con el pan que Dios te da diariamente. Y esto va muy de acuerdo con lo que vimos en Eclesiastés. A la conclusión que el predicador llegó después de 4 veces buscar la felicidad. Él dice, no, me di cuenta que Dios da a un grupo, a cierto grupo de personas, estos placeres. El disfrutar la comida, la bebida, el trabajo. El de ser agradecidos a Dios. Y Jesús dice esto, cuando tú estés orando, después de adorar a Dios, siempre incluye ser agradecido, pedir a Dios por lo que Dios te da diariamente. No te preocupes, él va a decir, hermano, no te preocupes por el día de mañana.
Y luego en el mismo capítulo de los versos 31 y 33, dice, no se afanen, no se desesperen por tener más. No gasten ni malgasten sus vidas tratando de amontonar, cuando las razones de tu preocupación por tu familia, por ti mismo, es lo que te está moviendo, impulsando. Jesús dice, no te afanes, no te desesperes. No dediques tu vida a eso. Y es cuando Él dice, porque los gentiles buscan, la misma palabra de Eclesiastés. Porque los gentiles buscan esto. ¿Qué es esto, hermanos? El de querer estar amontonando posesiones, riquezas, con tal de ser felices, con tal de encontrar el placer. Y Jesús, hermanos, el hombre más sabio, Él nos dice, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que ven la vida de manera horizontal, hacen esto. Buscan, se atoran, dedican su vida a amontonar riquezas. Pero ustedes no deben ser ni hacer así. Y podría darle otros muchos ejemplos en los evangelios, hermanos, pero prefiero se queden con la oración de Jesús. Y cuando Él dice del verso 31 al 33, no se afanen. Miren como cantábamos, miren las aves, mi Padre les da de comer. Miren las flores. No tienes que afanarte. No tienes que ser esclavo del trabajo. No tienes que dedicar completamente toda tu vida a lo que es terrenal, lo que es temporal. Es como perseguir al viento. ¿Y se acuerdan cómo termina el capítulo 6, hermanos? ¿Alguien se acuerda cómo termina el capítulo 6? No, o sea, no busquen aquello que se acaba. No busquen aquello que en realidad no da ninguna felicidad. Pregúntenle al predicador. Pero busquen primeramente, ¿qué cosa, hermanos? El reino de Dios y su justicia. ¿Sí ven el contraste de buscar? Si tú estás buscando la felicidad en esta tierra, dice Salomón, jamás la vas a encontrar. Pero si buscas a Dios, entonces encontrarás la verdadera felicidad. Vamos a buscar en nuestras Biblias 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 al verso 8, por favor. Primera Timoteo capítulo 6, versos 6 al 8. Lo voy a leer con cuidado. Esta es la aplicación para nosotros. Después de haber estudiado esta gran sección, hermanos, de Eclesiastés 1:12 al 2:26. Dice el texto así: pero gran ganancia. O sea, ¿tú quieres saber qué es provecho para el hombre? Aquí lo vas a encontrar, dice el apóstol de Jesús. Pero gran provecho o gran ganancia es la piedad. Es el servicio genuino y de corazón a Dios. Dice, gran ganancia y gran provecho es la piedad acompañada de ¿qué, hermanos? De contentamiento, de felicidad, de aquello que verdaderamente te da placer. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué, hermanos? Nada podremos sacar. Pregúntenle a Salomón en su tercer búsqueda. Dice, oye, yo me maté toda mi vida trabajando para que se lo deje a otros. Pues no. Es el eco que hace Pablo aquí. Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar. Verso 8. Aquí está la aplicación. Así que, teniendo sustento y abrigo, léanlo todos, lo que sigue, hermanos. Un poquito más convencidos de lo que dice. 1, 2, 3. Estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe
y fueron traspasados. ¿De qué, hermanos? De muchos dolores. Entonces, ¿cuál es la aplicación, hermanos? Que le des gracias a Dios por el trabajo que tienes. Si tu trabajo te da el pan diario, gracias a Dios, ahí está tu placer y ahí está tu felicidad. Porque Dios te lo da en su gracia y en su misericordia. Y porque tú debes estar agradando a Dios, tú debes estar buscando su reino, tú debes estar buscando su carácter. Tú debes buscar estar bien con Él principalmente. Y Él va a estar respondiendo. Él va a estar dándote felicidad, satisfacción. Y tú vas a encontrar la verdadera felicidad en las cosas sencillas, pero muy importantes. Cada vez que comemos, por ese trabajo que tenemos, Dios lo ha dado. Debemos de aprovecharlo. La aplicación es clara aquí con Pablo. Debemos estar contentos con esto, porque ahí está la verdadera felicidad. Y no es tanto al estar comiendo, al tener el trabajo, no, sino el ver quién te lo está dando y por qué te lo está dando. Concluimos que la felicidad no está, nuevamente, estemos con el predicador, concluimos que la felicidad no está en aquellas cosas que Salomón nos ha descrito. Ahí no está. Ahí cuatro veces dijo, todo es vanidad y es como perseguir el viento. ¿Entendieron esto, hermanos? Que el Espíritu pueda taladrar nuestra mente y meter esta verdad. En esos placeres no está la felicidad. ¿Dónde está la felicidad? La felicidad está en Dios. En esas cosas sencillas que pareciera que son. Pero ahí está. Porque se trata de una relación de Dios con nosotros y de nosotros con Dios. La felicidad está en la relación de un cristiano con Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a entender mejor este texto y que Dios nos ayude a ser felices, que nos enseñe a ser felices. Que Dios abra nuestros ojos con este texto y que nosotros veamos en realidad dónde puede estar nuestra felicidad, para que nosotros corramos, lo busquemos y lo recibamos. Dios les bendiga, hermanos. Hermano Moy, diríjanos.